estamos contratando. ¿Se ha dado cuenta usted que en la Florida hay letreros de now hiring por todos lados? Por todos lados en la Florida. De acuerdo a Florida Jobs, hay 424,000 empleos esperando por obreros en la Florida. Y eso es lo mismo que sucede en el God's Kingdom. Dios está necesitando obreros para llevar a cabo su visión. Y quiero que veamos el libro de Lucas al capítulo 10 para ver lo que nos dice la Biblia acerca de cómo Dios está necesitando esos obreros. Lucas capítulo 10, Luke chapter 10, dice, después de esto, oiga esa palabra, después de esto, el Señor escogió, ¿a cuántos? A 72 para enviarlos de 2 en 2 en adelante al pueblo y al lugar donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha para que envíe obreros a su campo. Cuando estaba leyendo este capítulo 10, inicia diciendo después de esto. Y fui curioso al decir, ¿por qué dice después de esto? Así es que me regresé al capítulo 9 para ver el contexto. Y el contexto dice que habían varias personas que le pusieron excusas a Dios para servir en el reino de Dios. Uno le dijo que tenía que hacer unas cosas, que tenía que enterrar a su papá. Otro, bueno, cada uno puso su excusa. Y hay mucha gente hoy en día que está desempleada simplemente porque no quiere trabajar. Amén. Bueno, algunos dicen que el gobierno me mantenga. Y a veces la gente se la cree en otros países y dicen, vamos a Estados Unidos que Biden nos regala todo allá. Y mire la pobre gente en Nueva York cómo está ahora batallando. Si usted nos está viendo de otro país, hay gente que cree que aquí se recoge plata de verdad así en el suelo, en la calle. A los que hemos venido a la buena nos toca duro, nos toca difícil. A veces he escuchado de hermanos que me han contado sus historias que les ha tocado dormir debajo de un puente, en una calle, en un lugar, mujeres, hermanas, personas que no tenían dónde vivir cuando llegaron, o llegaron con personas que los recibieron, pero tú sabes que después de 3 días, ¿qué dice el dicho? Entonces, ¿qué pasa? Esas personas simplemente terminaron en la calle. Y eso es complicado, es difícil. Es difícil la situación. Y hay mucha gente que está desempleada porque no quiere trabajar. La Florida está atravesando por una crisis de manpower. Hay escasez de mano de obra que podía llevar a este estado a la quiebra. Después de que DeSantis promulgó esa ley que le conocemos como la ley de DeSantis, miles de obreros abandonaron sus labores y se fueron a otros estados. Eso quiere decir que una casa que antes se hacía en 6 meses en Estados Unidos, ahora aquí en la Florida le toma 1 año para que se realice esa casa. Si una cosecha le llevaba 2 meses a los agricultores levantar un harvest, una cosecha, ahora simplemente las cosechas se están perdiendo. ¿Y quién cree que va a pagar a últimas horas esas? Nosotros las vamos a pagar. Porque yo no sé si ustedes han escuchado que una persona se hizo famosa porque tuvo que regalar todos sus mangos, porque ya no había gente que quisiera hacer ese trabajo, porque los latinos que ya estamos aquí por mucho tiempo, ya no vamos a hacer ese tipo de trabajo. Eso es por lo general los que van llegando, pero después se van acomodando en otros lugares. Así que es interesante que hay ese letrero de now hiring por todos lados. Y Jesús dijo, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Y de acuerdo a la ley de Pareto, que se le conoce como la regla 80-20, dice que el 80% del trabajo que se hace lo realizan un 20% de las personas. Es decir, que cuando usted vea una iglesia de 200 personas, solamente el 20% de esas personas son las que están haciendo la obra de Dios. Si usted ve de 200 personas, solamente 40 personas están organizadas realizando algo, o el 20 personas realizando el trabajo de la obra de Dios. Cuando hay escasez de obrero en la obra de Dios, el servir a Dios se convierte en
un reto difícil y complicado para los que decidimos escuchar a Dios y tratar de servirle. Jesús se tomó cerca de 3 años. 3 años se tomó para preparar a 70 personas que estuvieran listos para servir. Pero eran tantos los pueblos donde ellos iban. Eran tantas las necesidades físicas, emocionales y espirituales que no se daban abasto. La Biblia dice que Jesús iba de pueblo en pueblo viendo las necesidades, sanando a los enfermos, atendiendo a las personas. Y tuvo que involucrar a los 12. Y los 12 después se convirtieron en 70. Y iban de 2 en 2 ayudando, preparando el camino. Dios necesita personas que preparen el camino para que Dios llegue a la vida de esas personas. Dios necesita gente que le diga: Señor, yo no sé cómo, pero si tú me usas, si tú me quieres usar, aquí estoy dispuesto. Haga con usted, haga conmigo como usted quiera hacer. La cosecha es abundante y no tenemos suficientes obreros. Es como si Dios dijera: hay tantos hogares que están desbaratados. Hay tantas familias que están necesitadas y necesito herramientas. Necesito herramientas para hacer estos trabajos. Herramientas que sean para trabajar con los padres. Necesito una herramienta especial para trabajar con las mujeres, porque las mujeres tienen su forma. Tengo una herramienta especial para los hombres. Dios necesita herramientas especiales para los teenagers, para los jóvenes. Dios necesita herramientas especiales para los niños. Y cada una de esas herramientas podemos ser nosotros. Hay algunos que somos una herramienta para una sola cosa, pero hay otros que a causa de la necesidad funcionan en diferentes cosas. ¿Están aquí mis amados hermanos? Le doy gracias a Dios por la pastora Silvia, que ella puede funcionar en muchas cosas. Y yo no sé ni cómo le hace, pero como que tiene un file en la cabeza, un file para esto, un file para el otro, un file para acá. Yo no puedo hacer eso, hermano. Si a mí me ponen todos esos files, me vuelvo loco. Por eso es que estamos contratando. Dile a tu hermano: I'm that person. Yo soy esa persona que Dios está buscando. Así que no te escondas, porque Dios te necesita. God needs you. Y hoy quiero hablarle de 3 cosas que debemos hacer los creyentes. Primero, reflexionar en la gran necesidad. Lucas 10:2 dice: The harvest is abundant, but the workers are few. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. A veces nosotros pasamos desapercibidos de lo que está sucediendo en el mundo físico. A veces no nos damos cuenta de lo que está pasando. ¿Cuántos saben lo que está pasando en Israel? Hay una tremenda necesidad ahora mismo allí, no solo en Israel, pero ahora los pueblos alrededor, Gaza y todos esos lugares, porque todas esas personas son personas a las que Dios ama. Amén. Así es que hay una tremenda necesidad en todos esos pueblos. Hay una necesidad de obreros, sí. A veces nosotros, mientras no lo veamos, simplemente no lo sentimos. Por eso es que cuando vemos a Jesús, dice que Jesús, al ver la necesidad, tuvo compasión de ellos. Porque es que cuando nos llevan a ver la necesidad, y hay una gran necesidad en diferentes lugares, y no solamente necesidades físicas, pero también necesidades espirituales. Hay muchas personas que piensan que en Estados Unidos no hay necesidades, porque todo se ve bonito, se ve colorido, las calles no son como nuestros países. ¿Le ha tocado a usted manejar en una calle de nuestros países que tienes que andar con el carro así, porque si no se hunde, se cae, se tropieza? La primera vez que a mí me tocó llegar a México y manejar un carro, la primera vez que yo manejé en México, mi esposa es mexicana, y rentamos un carro, y ahí ellos le llaman el tope. En mi país le dicen vigilante acostado. ¿Sí entiende lo que es eso, no? Son unos bumpers que están ahí en la carretera. Y yo venía pues a toda velocidad, y cuando siento es que se levantó el carro. ¡Pah!
Dios mío, yo estaba asustado y era que a cada rato yo me saltaba esos bumpers. Así que ese pobre carro cuando lo entregué ya no estaba igual como me lo habían dado. Interesante, hermano, que en nuestros países las cosas son distintas que aquí. Cuando la gente viene aquí dice, aquí no hay necesidad, pero déjame decirte que aquí, si tú levantas la alfombra, hay una gran necesidad. Necesidad física, sí hay necesidades físicas. Hay mucha gente que está enferma aquí. Hay mucha gente que está pasando problemas, situaciones adversas. De acuerdo al CNN, 90% de los estadounidenses dice que Estados Unidos tiene una crisis. Y la crisis que tiene Estados Unidos es una crisis mental. 3 de los grandes problemas son ansiedad, anxiety, depression y la bipolaridad. Estos problemas están destruyendo las familias de hoy. En todos mis años de ministerio me he dado cuenta que el mejor remedio para estas necesidades que la gente tiene aquí en Estados Unidos es la palabra de Dios. Cuando les hemos llevado la palabra de Dios ha transformado la mente y el corazón de las personas. De hecho, hay un estudio llevado a cabo por la Universidad de Baylor y la Sociedad Americana que dice que la lectura de la Biblia reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. El estudio de la Biblia reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. Así que si usted anda depresivo, lea la Biblia. Es que ahora la gente ya no lee la Biblia. Ya eso es algo que ya no, y creemos que, bueno, yo fui el domingo y escuché la palabra de Dios. Aquí solamente te leemos unos cuantos versos bíblicos. Pero cuando usted lee la Biblia, usted está comiendo de la fuente de la palabra de Dios. Leer la Biblia te va a liberar de tus opresiones. Claro que tienes que leerla de una manera adecuada. ¿Y cómo lo haces? Primero ora al Señor, prepara tu corazón, tómate tu tiempo. No leas la Biblia mientras estás viendo Netflix. No te noto convencido. Tómate tu tiempo, dale su tiempo para que la palabra de Dios haga el efecto en tu vida. Y luego pregúntale a la Biblia, ¿qué me quieres decir con esto, Dios? ¿Por qué está diciendo este pasaje? ¿Acaso tiene que ver algo con nuestro tiempo? ¿Acaso tiene que ver algo con mi vida, Señor? Tienes que ir de esa forma leyendo la Biblia. ¿Qué tienes, Dios, hoy para mí? Habla a mi espíritu, Padre amado, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay muchas personas que no saben hoy cómo leer la Biblia. No saben por dónde empezar. Y es ahí donde God is hiring you. Es ahí donde Dios te necesita para que los ayudes. Porque alguna oportunidad usted inició como aquellas personas que iniciaron llegando a la iglesia, que no tenía quien los guiara. Pero Dios te necesita a ti. Usted me dirá, pastor, es que yo no puedo hablarle a una persona. Bueno, entonces ayuda al que habla. Amén. Para eso entonces hay grandes cosas que se pueden hacer. Aquí hay personas que hacen de todo. Hay algunos que predicamos, otros que damos estudios bíblicos, otros que preparan cosas para que se lleve a cabo, que toda la palabra de Dios se pueda dar de alguna forma. Hay personas que escriben lo que está allí. Tú puedes ser una de las personas que escriban. ¿No te noto convencido? Porque necesitamos obreros para que se lleve a cabo la obra de Dios. ¿Se ha puesto a pensar cuántas personas se han convertido a Dios gracias a su servicio? ¿Usted se ha puesto a pensar cuántas personas se han convertido al Señor o experimentaron un crecimiento espiritual gracias a que usted aportó para que eso se llevara a cabo? Tal vez no fuiste el que diste el estudio, pero llevaste a la persona que iba a dar el estudio. Te has puesto a pensar, tal vez tú dices, yo no fui ni el que preparé el estudio, ni el que estuve allí, pero yo printé esos documentos que se llevaron a cabo para que se llevara a cabo eso. De alguna forma o de otra, Dios te necesita, porque la tarea es grande.
es grande. Este edificio muy poco nos va a quedar, en muy poco tiempo nos va a quedar pequeño. De hecho, ya nosotros hemos empezado a orar por un nuevo edificio. Pero antes de que eso suceda, primero lo que vamos a hacer es que vamos a tener un ministerio de niños que no sé cómo la pastora Silvia y los encargados van a hacer allá. Pero vamos a tener que usar el otro edificio solo para ministerio de niños mientras los adultos están aquí, porque ha llegado un servicio donde ya no cabemos todos juntos. Entonces necesitamos espacio, y para eso necesitamos, entre más personas trabajen en la obra de Dios, mejor lograremos desarrollar. Porque entonces, si abrimos un segundo servicio, vamos a necesitar un grupo más musical, un grupo más de que den escuela dominical para niños, para jóvenes, para teenagers, para preteens. Vamos a necesitar un grupo más de personas que van a estar atendiendo a los que reciben. O sea que necesitamos obreros. Y Dios sabe por qué puso esta prédica o esta serie precisamente en este momento. Amén. Porque usted dirá, el pastor se preparó estos mensajes, estos temas. Nosotros desde noviembre del año que viene oramos a Dios. De hecho, ya para diciembre ya tenemos que tener el calendario de las prédicas que van a haber el próximo año. No te noto convencido. O sea que aquí está en una iglesia organizada, mis hermanos. Aquí dicen, aquí oramos a Dios y le pedimos dirección. Muéstranos. Porque Dios es un Dios de orden, hermano. A Dios no lo agarras así de, ¡ay, se me olvidó! Ese soy yo si no lo escribo. Pero con Dios es un Dios de orden. Y ya en el calendario de Dios, ya está todo listo, hermano, que nos vamos a ir en poco tiempo en ese rapto. Ya todo, la guerra de que está pasando allí, todo ese movimiento que está pasando en Israel, estamos preparándonos, hermano. Los avistamientos en diferentes lugares, todo lo que está aconteciendo, ya eso está en el calendario de Dios. Todo está listo. Así que si usted anda todavía con un pie en la iglesita aquí y otro allá, póngase listo porque se va a quedar de ese rapto. No, pastor, yo me voy en la segunda vuelta. Puede que no alcances esa segunda vuelta. Porque si ahora no eres fiel en lo poco, menos lo serás en el momento que te vayan a poner la presión que va a haber en el mundo entero. ¿Te has puesto a pensar cuántas personas podrían decir que usted es un ángel porque Dios lo usó para bendecirlos? ¿Te has puesto a pensar? Si eso no ha pasado, debes de empezar a pensarlo y ver cuál es mi rol en este mundo. ¿Cuál es mi rol en esta iglesia? ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo? ¿Cuál es mi rol en mi comunidad donde yo vivo, donde yo estoy? ¿Cuál es mi rol como persona, como creyente? Un día Dios nos va a llamar a su presencia y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con los dones, talentos, habilidades y recursos que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con todo eso? Y entonces nosotros tendremos que dar una respuesta, o simplemente nos quedaremos callados porque no tenemos respuesta. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando ¿dónde? En el cuerpo, es decir, cuando usted estaba aquí en su cuerpo, aquí en la tierra. De acuerdo con lo que usted hizo, usted va a ser recompensado en el cielo por lo que usted hizo en la obra de Dios. No por lo que usted hizo para usted, sino por lo que usted hizo por la obra de Dios. Están escritas en las memorias de Dios. De hecho, usted me dirá, pero ¿dónde está en la Biblia eso? Sí, hay muchos lugares donde está en la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia que había un hombre llamado Cornelio, que él oraba a Dios y daba limosnas a la gente, ayudaba a la obra de Dios. ¿Y qué dice? Tus memorias, tus oraciones y tus limosnas han sido reconocidas delante de Dios. Eso fue lo que le dijo el ángel a Cornelio.
O sea que Dios sabe lo que nosotros hacemos cuando bendecimos a un necesitado, a una gente. Cuando usted hace algo por la obra de Dios para que el evangelio avance, Dios lo sabe. Está escrito en sus memorias. Por eso es importante que nosotros veamos este pasaje como lo dice, que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Esto no es para salvarnos, no estoy hablando de salvación por obras. Estoy hablando que cuando estés allí con el Señor, cuando ya hayas llegado allí y entonces todo el mundo esté recibiendo premios, que entonces te llamen y te digan: esta es tu corona por lo que tú hiciste en la obra de Dios. Estoy hablando de los que ya se salvaron y entraron. Van a haber muchos que solamente van a estar expectando, pero su nombre no será llamado para entregarles coronas. ¿Están aquí, mis amados? O si no, tal vez una coronita de esas así chiquititas que ni se va a ver entre el pelo. El mejor trabajo y con valor eterno que podemos hacer es servir a Dios. Piensa en eso por un momento. Es con valor eterno. Es lo mejor que podemos hacer, servir a Dios. Pero no solo debemos reflexionar en la gran necesidad, también debemos pedir por más ayuda. Lucas capítulo 10 dice: la cosecha es abundante, pero workers are few. Son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Cuando nosotros oramos a Dios, nos pone en una posición de ownership, de pertenencia. Es decir, que este trabajo ya no solo es de Dios. Cuando usted empieza a orar por algo, Dios te pone como ese sentido de pertenencia. Ya no es de Dios este trabajo, sino que Dios me lo encomendó a mí. Ya no es del pastor que estaba orando por esto. Ya no es del encargado de Leaders Bridge, o el del encargado del mantenimiento del building, o el del encargado del discipulado. Ya no es de ellos. Esto es mío también. Cuando usted empieza a orar por algo y por la necesidad que se está viendo, empieza a haber un sentido de pertenencia. Y empiezas a decir: I'm on board. Yo estoy aquí, voy a empezar a hacer la obra de Dios. Orar a Dios por ayuda para que movilice un ejército de personas, para que sientan la carga y que la gente se involucre. Cuando mi esposa y yo hemos iniciado iglesias, la hemos iniciado prácticamente solos. Así ha sido la mayoría de iglesias que hemos habido. De hecho, esta es la única que hubo un equipo. Nuestro equipo era mi esposa y mis hijos. Y llegábamos a lugares donde no conocíamos a nadie. Y empezar una iglesia así es difícil, es complicado. Y cada quien con su trabajo aparte, porque así se inician las iglesias, al menos entre los hispanos. Y cuando llegamos a abrir iglesias en los diferentes lugares donde abrimos las iglesias, pues no había nadie. Tengo en mi memoria una gráfica de ver a mi esposa siempre con una escoba en la parte de enfrente, limpiando antes que llegue la gente. Llegaba una o dos personas o una familia por allí cuando iniciábamos iglesias. Y yo, por otro lado, tratando de arreglar el lugar donde se iba a predicar, las cosas que se tenían que hacer allí. Allí por un lado ella y por un lado yo, tratando de arreglar todo. Después en la semana salir a las diferentes casas para visitar a esas personas, darles estudio bíblico. A veces tenía que dejar a mi esposa en una casa para que diera una palabra, y yo me iba a otra casa para llevar y dar un estudio bíblico a otras personas allí. Porque empezaba a crecer la iglesia y empezaba a crecer. Y a nuestros niños de repente ponerlos en la puerta para que saludaran o dieran un papelito. ¿Se acuerdan que antes se daban panfletos en la entrada? Boletines. Ahora ya no se hace nada de eso. Después del COVID ya se eliminó todo eso. Pero entonces ahí que nos ayuden. Párate aquí en la puerta, porque no teníamos a nadie. Pero conforme las iglesias iban creciendo, nosotros orábamos: Señor, envía esos obreros. Y de repente iban llegando las personas que iban ocupando a todos esos puestos, que entonces Dios ya los tenía preparados de antemano para ellos. Porque esa es la obra de Dios. Esta iglesia inició de la misma forma. Igualito, así iniciamos.
con pocas manos, pero con una gran necesidad de alcanzar a este pueblo. Y de repente Dios empezó a ir enviando personas para que sirvieran en la obra de Dios. Obreros. Y gracias a Dios que Dios nos ha enviado un grupo de gente que está apasionado por lo que hace. Están apasionados por lo que hace. Y de eso se trata el evangelio. Se trata de servirle a Dios con pasión. Amén. Porque si usted está en la fuerza, mejor entregue eso, porque no va a crecer para nada ni se va a suceder nada. Pero si usted está porque le ama a Dios y todo eso, eso va a florecer. Porque usted no se lo hace a Conexión Cristiana Church, al pastor, a los hermanos, al líder. Usted se lo hace para el Señor. Y cuando lo hacemos para Dios, mi amado, eso da fruto eterno. Pero no solamente debemos de orar por obreros, también debemos actuar nosotros mismos. En Lucas 10 dice el verso 3, vayan ustedes, dice el Señor Jesucristo. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. A veces estamos orando y orando y orando, pero no estamos actuando. Decimos, Señor, ayuda a fulano de tal. Ayuda a esto, ayuda al otro. Y el Señor como que nos dice, pues yo te estoy viendo como que tú vas a ser esa persona. Señor, obra en mi marido. Pues tú primero tienes que obrar en tu marido, portándote bien con él. No te noto convencido. Señor, obra en mi esposa. Pues primero tú empieza. Haz algo, Señor. El Señor dice, primero hazlo tú. Porque nosotros a veces pensamos que es Dios el que tiene que obrar. Sí, Él va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer una parte. Dios necesita obreros en todas las áreas. Amén. Aquí, gracias a Dios, hemos empezado a ver ese sentir. Recuerdo una vez que estábamos sentados aquí en la iglesia, en la hora de los anuncios, y se estaba anunciando de un evento que iban a tener las mujeres. Un evento de mujeres. Y el ministerio de mujeres ha sido fuerte siempre aquí en Conexión Cristiana Church. Y se anunciaba que iba a haber esto y que iba a haber el otro, y que había pasado una cosa y que había pasado otra, y que tenían aquello. Y un hermano me tocó el hombro en la parte de atrás y me dijo, pastor, oiga todo lo que están haciendo para las mujeres. ¿Y nosotros qué? Yo lo volteé a ver. Hombres como usted, le dije así. Hombres como usted, con ese sentir y ese deseo de hacer algo por Dios, necesitamos en esta iglesia. A la semana siguiente dijo, pastor, no he podido ni dormir con esas palabras que usted me dijo. Siento que Dios me está diciendo que yo soy el que debo de hacer eso. Y claro que yo ya lo sabía, porque si usted sabe que los pastores tenemos ese discernimiento. ¿Están aquí? Y entonces dijo, yo creo que yo soy esa persona. Tome el casco, vaya y hágalo. Ahora tenemos todo un proceso para que los trabajadores lleguen a la posición en donde van teniendo. Hay un proceso, pero cuando usted inicia una iglesia y el fuego está encendido y necesitamos gente, hay que meterla como entren y ahí lo vamos arreglando en el camino. ¿No te noto convencido? Pero ya cuando se estructura toda una iglesia, entonces ya hay una serie de cosas para que las personas puedan llegar a ciertas posiciones donde trabajan. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido creados ya hemos sido cableados, por decir así. Ya tenemos como dentro de nosotros, we are wired, ya tenemos los cables de todos los ministerios que ya Dios ha puesto en nosotros que vamos a desarrollar. Ya Dios nos ha puesto todo eso. Hemos sido creados para buenas obras
que Dios preparó de antemano. Ya desde antes Dios las preparó y las tiene listas para usted y para mí. Lo que usted está haciendo ahora fue algo que Dios preparó desde antes. Lo que usted va a hacer más adelante es algo que ya Dios lo tiene todo listo. Y conforme usted vaya disponiéndose para Dios, Él va haciendo su obra. Póngase de pie, por favor. Ayer mi esposa y yo estuvimos en un funeral. Por si usted piensa que los pastores no sufren y que no mueren, fuimos al funeral de un pastor amigo nuestro. De hecho, ese pastor predicó aquí en esta iglesia cuando recién iniciamos la iglesia. Él vino aquí, predicó. Él vino aquí, trajo su grupo musical, porque él tenía un grupo musical, una iglesia más grande, como de 20 y tantos años la iglesia. O 30 años más o menos tiene la iglesia. Y nosotros estábamos iniciando la iglesia. De hecho, si ellos no hubieran llegado, ese servicio que era como nuestro aniversario de la iglesia, habían como unas 5 personas nada más en nuestro aniversario. Así es que si ellos no hubieran llegado con su equipo musical, ese grupito hubiera sido muy pequeñito. Ese pastor, el día de ayer fuimos a su funeral, pastor amigo nuestro, y nos tocó a algunas personas hablar. Nos dieron el privilegio de dar unas palabras. Había más de 200 personas en ese lugar. Y concuerdo o me doy cuenta que habían al menos 3 cosas que resaltaron del pastor. La gente mientras hablaba y yo escuchaba y mis mismas palabras que yo dije, pude darme cuenta que al menos habían 3 características que hablaban del pastor. Una de ellas era su buena actitud para con las personas, su buen humor, su buena forma de ser con las personas. Eso los marcó. Otra cosa que pude ver era su pasión por la obra de Dios, su deseo de servir a Dios, su disposición para decirle a Dios, aquí estoy, y su amor por Dios. Y cuando esto estaba pasando, me puse a pensar, todas estas personas hablaron en el funeral de este pastor y dijeron, esto era el pastor conmigo, o esto es lo que yo veo del pastor, o esto es lo que el pastor, wow, tremendo siervo, tremendo ayudador. Y me puse a pensar, ¿qué dirían las personas en mi funeral? Si a mí me tocara morir y usted tendría que venir aquí a verme en mi funeral, ¿qué diría usted? Ese pastor. Bueno, lo que pasa es que cuando uno muere, todo el mundo dice que era bueno. Cuando uno muere, pues todo el mundo dice, era bueno. Pero todos tenemos nuestros errores y nuestras fallas. Pero allí tienes que escribir o tienes que decir características buenas. Así que mírale el lado bueno cuando se muera tu pastor y vienes al funeral. ¿Qué dirían? Eso estaba pensando yo. ¿Qué dirían en mi funeral? ¿Dirían que tenía una buena actitud? ¿Dirían que yo era apasionado por lo que hice? ¿Dirían que yo le servía a Dios? Ahora, después de que estás pensando en mí, ahora quiero que pienses en ti. Y si a mí me toca hacer tu funeral, ¿qué dirían las personas en tu funeral? ¿Qué diría tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Qué dirían los vecinos si son invitados? Los hermanos de la iglesia, los familiares que te conocen.
¿Cuáles serían las características que resaltarían de tu persona? Fue un buen amigo. Fue una persona que sirvió a Dios. Amaba a Dios. Estaba siempre haciendo algo por Dios. ¿Dirían eso? Ayudaba a los necesitados dentro de su pobreza y su necesidad. ¿Qué dirían las personas en tu funeral? Esas son preguntas que nos hacen reflexionar sobre qué estamos haciendo mientras estamos en vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás construyendo tu propio imperio? Está bien que lo construyas, de eso se trata la vida. Pero si a ese imperio agregas a Dios, entonces marcarás la vida de muchas personas. Muchas personas que a veces empiezan por nuestros propios hijos que necesitan de nosotros. Y de ahí en adelante te extiendes un poquito más y llegas a tus vecinos, a tu iglesia, a la gente que te rodea. Mis amados, Dios te necesita para su obra. Dios te necesita. Necesita obreros. Él está contratando. Hay una gran necesidad de obreros que puedan repartir. Tenemos una serie de volantes que hablan de la palabra de Dios, tratados, que los puedes llevar contigo y repartirlos, entregarlos a la gente. Hay una serie de gente que necesita escuchar la palabra de Dios de una forma o de otra, y usted puede ser esas personas. Hay grandes necesidades dentro de esta iglesia local y en otros lugares donde nos extendemos, porque gracias a Dios esta iglesia no es sola, nosotros somos parte de un grupo de iglesias. Y gracias a nuestros diezmos y ofrendas, una gran cantidad de dinero va para diferentes, o sea, es como un pastel, va para aquí, va para allá, va para allá. Nosotros damos el diezmo del diezmo. Y por ejemplo, lo que está pasando allá en Israel, se necesita ayuda económica, ya nuestra denominación empieza a enviar fondos para allá. ¿De dónde los envía? ¿De dónde salió? De lo que nosotros mismos aportamos aquí. Eso es lo bueno de ser parte de una denominación. Eso no quiere decir que los que trabajan solos no están haciendo la obra de Dios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces cuando habemos más brazos, podemos extendernos a más lugares de una forma más organizada. Quiero en este momento orar. Y quiero que usted ore a Dios y le digas: Dios, acabo de entrar aquí en este lugar y dice now hiring, dice Dios contratando. ¿En qué me puedes contratar a mí? Esa va a ser nuestra oración. Cuando yo llegué a este país por primera vez, yo miré ese letrero now hiring y yo no sabía inglés en aquella época. Y yo le preguntaba a las personas: oiga, ¿qué quiere decir ese letrero? Están necesitando personas, están contratando. Y me acuerdo entrar a ese lugar sin saber inglés, pero con gran necesidad de trabajo, y preguntarle a una persona, pues se miraba blanco, el pelo, porque se pintaba el pelo el muchacho, pues se miraba el pelo rubio y blanco. Yo lo miraba blanco y pensaba que era americano. Yo le dije, excuse me, sir. Y yo tratando de buscar las palabras, work. Y me dice: ¿qué necesitas, hombre? Oh, le pensaba que usted era americano. No, dice ahí un letrero: sí, estamos contratando. Cuando tú entras a un lugar, a veces no sabes ni de lo que te van a contratar. Hay algunos que piensan que aquí se la van a dar de oficina. A veces puede que suceda eso. Pero cuando tú entras a un lugar, te van a decir: empieza por aquí, te van a dar una escoba, que fue lo que me dieron a mí.
empieza por aquí. Y ya de ahí en adelante yo me convertí en el asistente de manejador de esa compañía, de ese restaurante donde yo entré. Y cuando me iban a ser manejador de esa tienda, era cuando yo decidí salir, porque estaba empezando a ocupar mi tiempo en la obra de Dios. Y decidí buscar un trabajo que fuera en otro horario, porque yo trabajaba los fines de semana y no me permitían estar en la iglesia. Son decisiones locas que yo tomé. Y yo no quiero que tú tomes decisiones locas, que tú tomes decisiones de Dios. Dile hoy a Dios en esta oración: he entrado aquí, Señor, y aquí he visto el letrero que se ha hablado aquí, es que tú estás contratando. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué me vas a dar aquí? ¿Quieres orar esa oración conmigo? No te noto convencido. Puede que el Señor te dé un mandil, una escobita, o puede que el Señor te dé: tú tienes estas habilidades que yo necesito. Y Dios mismo te va a dirigir. Así que ora conmigo. Padre, en este momento venimos delante de tu presencia. Señor, hoy hemos escuchado que hay una gran necesidad de obreros, Señor. Y la cosecha se está perdiendo. Muy pronto llegas, Señor, y nos llevas de este lugar. El ambiente lo podemos percibir. El escenario está listo para tu venida. En este corto tiempo que queda, Padre, úsame en lo que tú quieras usarme. Llévame donde tú quieres llevarme. He entrado, Señor, a esta iglesia y he visto este letrero: estamos contratando. ¿En qué te puedo servir, Señor? Será un honor para mí, Señor, servirte. Solamente guíame, muéstrame, dirígeme y dame las capacidades para